Esta reunión del Foro Ecuménico se titula Bien Común. Si tomamos la palabra bien, vemos que además de expresar algo positivo, algo que se aprueba, es también la palabra que designa la posesión de bienes como posesión material, de dinero, de casas, de lo que sea. Y muchas veces, la mayoría de las veces, como acá lo han manifestado, los poseedores de bienes olvidan el otro significado de la palabra, que es el primigenio. Lo mismo sucede también con la palabra común, ¿no es cierto? Que en una primera instancia común es lo que no se destaca, es algo igual, parejo, pero al mismo tiempo esta palabra llegó a ser comunismo, en el siglo pasado sobre todo, pasó a ser algo totalmente distinto, pasó a ser la palabra que designa con ese ismo a todo lo que es, dominio y posesión negativa. Estos ismos también, Borges, por ejemplo, estaba en contra de todo lo que fuera coartar la libertad. Y también, muchas veces comentábamos lo que había sucedido con el país. A él le tocó, en una primerísima instancia, ver un país totalmente distinto de lo que a mí me tocó. Y a veces yo pienso, y yo le decía a él, y estábamos, por supuesto, de acuerdo, que, como decía acá el profesor Samaní, el dinero no es negativo, las personas que lo poseen lo hacen negativo. Y eso, la falla o la pérdida de ese poder que tiene evidentemente el dinero y que, como decían también acá, da la libertad, ¿no es cierto?, es la falta de responsabilidad y la falta de un principio ético en cada una de las personas. Nosotros, por ejemplo, todos ustedes viven en Buenos Aires y los que no viven han estado o paseo, han visto, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores o la parte del museo militar que está en el otro extremo. Eso pertenecían a familias, eran como reyes, tenían muchísimo dinero. Y en menos de 2 generaciones eso se terminó. Se terminó ¿por qué? Porque esos padres no enseñaron a sus hijos que tener dinero no es hacer lo que quiero cuando a mí se me ocurre o tirarlo, es una responsabilidad con eso que me han dado, que han trabajado para dármelo, y yo tengo que disfrutarlo y hacer que otros disfruten conmigo. Borges era, un abanderado de lo que es esa libertad, y él me decía que yo era la primera prisionera de la libertad porque yo para ser libre cortaba todo. Y yo creo que la libertad es eso, es decir, no es hacer lo que yo quiero como la democracia, no es hacer lo que yo quiero. Yo me acuerdo que quedé muy impresionada cuando tuvimos en la Argentina el gobierno democrático de Alfonsín y, un muchacho paró un coche en la mitad de la calle para comprar cigarrillos. Y cuando alguien le dijo que no podía hacer eso, dijo, estamos en democracia. Es decir, es totalmente la idea contraria de lo que es una democracia, que es el respeto, ¿no es cierto? Y es lo que Borges había visto en Ginebra, y es también lo que a él lo llevó a morir en Ginebra. Es decir, el terror ante la falta de respeto, ¿no es cierto?, que es la base, de la libertad. Es decir, Borges soñaba con un mundo en el que no se necesitaran leyes ni nada, porque cada uno por instinto, como el animal en la selva, supiera que yo tengo que llegar hasta aquí, porque hasta aquí llega mi libertad y acá empieza la del otro, yo no puedo avasallarla. Y eso es lo que llevó a él, cuando vivió en Ginebra su adolescencia, a ver de qué manera trataban en ese país a los refugiados de la Primera Guerra. Y es lo que lo llevó a él también a morir en Ginebra,
horrorizado, yo no lo sabía en ese momento. Él tenía una gira por Italia, justamente en Milán, y recibió, digamos, a Rai, tuvo una larga entrevista, Pertini también lo saludó, pudo ver una gran exposición de Fuseli, que era adorado por él desde su adolescencia, cuando conoció a este pintor. Y cuando terminamos esa gira me dijo, bueno, vamos a Ginebra. Me pareció normal porque, bueno, yo sé lo que significaba para subir a Ginebra y creí que iba a despedirse. Cuando llegamos me dijo que no volvía. Entonces yo pensé que tenía miedo porque no se sentía bien y decidí que iba a hablar con el editor, que era Claude Gallimard, que me dijo que no había ningún problema si él quería volver, ponían un avión sanitario a su servicio. Yo le dije al médico, el médico se lo contó y él me preguntó si yo había hablado con el médico y si él podía saber qué le había dicho, y yo le conté. Entonces él me dijo que si yo lo quería, porque él sabía que yo lo quería, no podía querer ver su agonía empapelando las calles de la ciudad convertida en un espectáculo. Y ahí, como los que son argentinos recuerdan, yo me di cuenta que a lo que él se refería era a las fotos que habían sacado a Balbín, el eterno opositor a Perón, en terapia intensiva, y la enfermera diciendo que le habían dado dinero, y el hijo salió y sufrió un infarto. Y entonces yo le dije que yo había hecho eso no porque yo quería volver, sino porque yo quería que él decidiera en libertad, quería que hicieran lo que yo hacía, es lo que quería que hicieran conmigo. Es decir, si él quería volver, tenía que tener toda la seguridad que él podía volver, pero si él no quería volver, no volvíamos. Bueno, y eso es lo que determinó esa decisión que él tomó, ¿no es cierto? Y es en realidad como han tomado como base, digamos, como carta magna de este foro, su poema Los Conjurados. Y Los Conjurados justamente trata de ese amor y del porqué de ese amor y lo que él desea para el mundo. Cosa que a mí me produjo una enorme alegría, y ya había partido, cuando salió toda la, digamos, la comunidad europea. Entonces yo pensé, bueno, Borges, cuando vi la bandera, yo pensé, bueno, qué alegría le hubiera dado a Borges esto. Pero bueno, desgraciadamente parece que toda esa historia, quizá por ese egoísmo y ese sentido de posesión malentendido, bueno, está tambaleando, pero esperemos que salga. Entonces yo voy a leer entonces ese poema, que es como la carta o la constitución de este foro ecuménico que tuvo su primera reunión en la Fundación, y del que yo estoy enormemente contenta y orgullosa de participar en cada reunión. Bueno, los conjurados. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan distintas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron Rinkelding, que se clavan en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso, Yamiel, Jung y Volky. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe. Los cantones son ahora 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético.